por los aztecas, los toltecas, los chimecas. Te pedimos por los mayas, te pedimos por los cachiqueres, los utuiles, los pocomames, los meames, etc. Te pedimos por los mapuches. Te pedimos por los indios. Entonces la oración va para pedirle a todos los ancestros de este continente. Y se pide a la JAW que nos dé agua cristalina, que nos dé el principio de aire fresco, que nos dé la capacidad de comprender y entender la naturaleza como parte de un componente también el hombre. Y estas peticiones a la JAW, sea Dios, ustedes no lo van a encontrar en cualquier otra iglesia, pues. Aparte que hasta la misma Biblia dice ahí que Dios no visita templos construidos por la mano del hombre, porque el que todo lo hay, lo tiene, no necesita de cosas ni de bienes para llegar a él. Es parte de la crítica. O sea, los mayas tienen una concepción, una cosmovisión del mundo preciosa, pues. Es una integración global importantísima. Pero en la presencia, efectivamente, cuando vinieron los españoles o anterior a ellos, tenemos que ver cuál fue el simbolismo de las grandes propuestas que hicieron en términos de construcción, en términos de conocimiento del espacio, en términos de conocimiento de la matemática. Lo que sí es cierto, y estoy hablando de la época antes de la conquista, pero ya en el momento de la conquista nos topamos con que había una división absoluta dentro de las comunidades indígenas y que para los españoles fue efectivamente muy fácil poder entrar. Entonces, dejamos ese lado solamente para comprender la calidad de vida que se tenía, pero cuando se vienen los españoles nos topamos efectivamente que los españoles se encuentran totalmente divididos a las sociedades de América Latina, especialmente, y si vamos a hablar de los guatemaltecos, totalmente divididos como tal. Si vamos a hablar del descubrimiento de América, no voy a hablar más que ahorita de la conquista. Vienen los españoles en 3 barcos y llegan al continente. Se sobreentiende que ellos buscaban una ruta más corta para el comercio, para España, para poder generar el términos globales del comercio, pero se topan con un continente y se encuentran con un fundamento que hay que entrarle en función. Simple y llanamente hay que ver claro que se decretaron hasta bulas del rey en España, decretando libertades a todos los presos en España para que fueran ellos los que vinieran e incursionaran precisamente en la conquista de estas tierras. Y vienen efectivamente invitados a conquistar el nuevo mundo. Pero ¿qué significó ese de conquistar el nuevo mundo? ¿Qué fue lo que al encontrarse? Sí que estamos hablando del origen del Estado y el Derecho en Guatemala. ¿Qué tipo de derecho había en Guatemala? Si es que hubiera. ¿Qué tipo de derecho había aquí en Guatemala? Está la costumbre. Costumbre era un derecho no escrito, ¿verdad? ¿Y será que la costumbre es un derecho no escrito? ¿O lo no escrito es el derecho consuetudinario? Derecho consuetudinario, licenciado. ¿Entiende la diferencia entre costumbre y derecho consuetudinario, compañera? Sí. Sí, licenciado. Si la entiende, me la puede explicar con todo respeto, solo para ver si es tranquilo. Es por el resto de compañeros, 185 compañeros.
Que la costumbre es algo que normalmente se hace, ¿verdad? Así rutinariamente lo podríamos llamar. Y el derecho consuetudinario ya es una norma, es algo que aplica para todos y que es aceptado por la comunidad. Y que ya existe un aparato que se encarga de poderlo aplicar y juzgarlo y valorarlo. Y eso también ya hay una organización. Ok. ¿Será que estamos de acuerdo, compañeros, o alguien que tenga alguna duda por ahí? No, licenciado, estoy de acuerdo. Okay. Es que lo que pasa es que son 185 compañeros y me gustaría, por supuesto que me gustaría conocerlos personalmente a todos, pero ya habrá un momento. Alguien me reconoció en los tribunales, un compañero de esta sección, creo, que me topó ahí en los tribunales y muy respetuosamente me dijo, usted me da clases y bueno, coincidimos que era de esta sección. Entonces, bueno, volviendo otra vez. Hay que entender que la costumbre, la simple costumbre fue eso, simple costumbre. Cada hablar de derecho constitucional ya estamos hablando de derecho y cuando hablamos de derecho estamos hablando del Estado. Recuérdense que el Estado se originó por 3 causas concretas. El aparecimiento de la propiedad privada, el aparecimiento de las clases antagónicas, la comunidad primitiva. Eso dio como resultado el aparecimiento ya del Estado esclavista, el derecho esclavista, las clases sociales de esclavista y esclavo. Ya estamos hablando de la esclavitud. Y ya estamos hablando que el manejo de la esclavitud se da y se generan luchas de los pueblos, especialmente los romanos, conquistando pueblos y sometiendo a su voluntad y a la riqueza de los romanos todos los pueblos del mundo que se les pudiera ocurrir. Hasta que se termina y le entramos a la Edad Media. Entonces estamos hablando que la incursión a América fue en la época, especialmente la época feudal, donde el derecho era un derecho divino, un derecho feudal. Un derecho donde todavía, ¿y cuál es la característica esencial del feudalismo? ¿Cuál es la característica esencial del feudalismo? Es que el siervo de la gleba tiene que trabajar la tierra del señor feudal a cambio de una porción de tierra que le permita vivir ahí. Ya no eres esclavo, dice, ahora va a ser siervo de la gleba, o sea, atado a la tierra. Bueno, si quieres vivir aquí, pues está bien, ahí está tu casita, pero aparte trabaja tu comida, pero me tienes que trabajar lo que tiene que trabajarse la finca. Esos son los esquemas feudales. Hasta lo que es el derecho de pernada. ¿Qué es el derecho de pernada? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien vio aquella película del Príncipe Valiente de Mel Gibson? Me imagino que todos la han visto. Las mujeres lo obligan a uno a ver esa película. Sí, buenas noches. El derecho de pernada consistía básicamente en que el dueño de la tierra, digamos, tenía, pues, de nuevo el derecho de pasar la primera noche o de desposar en todo caso a la persona con quien se iba a casar, algún vasallo o algún campesino, digamos. Primero tenía que pasar por el señor feudal, o en este caso el dueño de la tierra. Ingeniero, ¿el ingeniero habla? Sí, licenciado Axel del Águila, le saluda. Axel, gusto saludarte, Axel. Gracias. Participación. Gracias por tu participación. Solo para ampliar un poquito para los compañeros, este concepto del derecho de pernada en Guatemala también fue un uso normal, efectivamente, de los terratenientes. Pero el derecho de pernada era precisamente el insistir que el dueño de la finca o el dueño del feudo tenía forzosamente que ser el primero que se acostara con la mujer que se iba a desposar. O sea, la primera noche la tenía que pasar con el dueño de la finca.
Y sí, el hombre hasta le decía a la mujer, mi hija, anda bonito, con cariño, porque en la medida que fuera más cariñosa, más bendiciones venían de Dios para el hogar. Es una forma del manejo de ese patriarcalismo profundo y férreo de quienes imponen hegemónicamente las condiciones de vida. Y el primogénito ni era de uno entonces, licenciado. Ese es el problema, que como te decían, papá, solo por encomienda. Es decir, ahí está el no poder entender si y de eso viene también muchos mestizos. O sea, vamos a ver que el concepto del mestizaje. Hay una ley específicamente que la vamos a ver, pero ahorita me estoy recordando porque no lo dije en la clase anterior, lo tengo que manejar en la clase anterior, que efectivamente se le niega el derecho a la riqueza y el acceso a la tierra al mestizo. Tanto al indígena como al mestizo. O sea, no ser de sangre condenado a limpiar cochiqueras en esa época. O sea, el mestizo. Los mestizos fuimos condenados a no tener tierra, a no tener riqueza también. No solo los indígenas. Y ese es un cuestionamiento que yo hago a muchas corrientes de los pueblos ortodoxos, pero que se manejan por un razonamiento de ultranza, sectaristas profundos, de que la historia no es solamente hacia ellos, sino que el escenario donde se vive. Asimismo, podemos alegar, por ejemplo, decíamos que no podemos dejar de pensar que efectivamente cuando se dan estas relaciones en el cual la primera noche la mujer la tiene que pasar con el dueño de la finca, no necesariamente fue en esto, pero era el concepto generalizado efectivamente de la época feudal, donde los propietarios de la finca se acostaban con las mujeres y punto. Y el hombre tenía que aceptar, quisiera o no quisiera. Y el dueño de la finca podía ceder el derecho en fulano, sultano y mengano, no necesariamente él tenía que caer a agotar ese escenario. Entonces, ¿se pueden imaginar ustedes? Pero aquí entra precisamente el conocimiento de ir como atrapando que la conquista trajo la primera ley. ¿Qué fue la primera ley que trajo la conquista precisamente? Y hay ahí disposiciones legales que las tenemos que estudiar, que son efectivamente el derecho agrario colonial. Tenemos que hablar precisamente de las normas de la colonia. Y hay leyes específicas agrarias colonialistas que son las más importantes de entender. La primera, que es la primera ley que conoce precisamente América. Se supone que nosotros estudiamos derecho. ¿Y dónde surgen los valores del derecho? ¿Cuál fue el primer derecho que conoció este país? ¿Alguien que me lo diga? ¿Alguien? ¿El derecho consuetudinario? Dije la primera ley. La ley de Indias, ¿no? ¿Perdón? ¿Está bien lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me dijo? La ley de Indias. ¿Cuál fue la primera ley que conocimos? Recuerden que somos abogados y cuando salimos a la calle salimos hasta el puño, soy abogado. Bueno, a ver, ¿de dónde viene la primera ley? La primera norma. Y si esa primera norma tenía características de ser guatemalteca,
Las leyes de Cádiz, licenciado, la primer constitución. ¿Las leyes qué me dijo? Sí, estoy escuchando. La compañera. ¿Cuáles son las primeras leyes? A ver, Fernando Ruano. Fíjense que 1808, estamos hablando que la conquista fue en 1492. ¿Cuántos años van para ahí? Tal vez la encomienda y el repartimiento, ¿no? No son instituciones. ¿Quién habla? Yo, licenciado. ¿Quién es yo? Cristian. Cristian, cuéntame, Cristian, por favor. Gracias, Fernando. Ya vamos a ampliar más. Dígame, Cristian. Sí, yo le había dicho primero las leyes de Indias, pero después, como usted dijo, las primeras dos, me imagino que la encomienda y el repartimiento, pero quizás sean más como instituciones, pero no sé. Oh, está bien. Es decir, vamos a hablar de instituciones jurídicas. Pero lo primero es agotar, porque como nos la llevamos de guatemaltecos y que hay que respetar a todo lo que dice el Estado, y todavía vamos a comprender si este Estado guatemalteco que tenemos el día de hoy no sigue siendo un Estado criollo, un Estado de la imposición. Porque la conquista, anótenlo, su significado concreto fue el despojo. El despojo, el despojar. ¿Y cómo se logra precisamente ese despojo? Se logra precisamente por una disposición legal. Y la ponen en un árbol. Yo soy una región que le ponen un cuchillo y le dan ahí en un árbol. ¿Y qué es lo que dice la ley? En español, y aquí no se hablaba español. Y vamos a ver la ley de la realeza o del abolengo. Yo le llamo la ley del despojo, la ley del señorío. A eso anótenlo. La primera ley que se conoce en Guatemala se conoce como ley del señorío. ¿Y qué significó la ley del señorío? Para toda América, por supuesto. Y aquí estamos hablando de Centroamérica. ¿Qué constituyó la ley del señorío? Simple. Se puso una disposición legal ahí donde en ese momento todo lo visto, todo lo encontrado en América, todo iba a pertenecer al rey. Es como esta ley del encierro ahorita. Encerrados y ya. Y este es un escenario. Nos topamos efectivamente con la ley del señorío en el cual se despoja absolutamente todo lo visto, todo lo encontrado, tanto las tierras, tanto los indígenas, y se crean instituciones jurídicas. Óigase, porque esto es parte del examen. Se considera, y aquí lo vamos a manejar como la encomienda, los repartimientos, las habilitaciones, y hablamos de las composiciones. Y ahí hay dos institutos jurídicos que se conocen como la caballería y la peonía. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se vio, compañeros? Sí, licenciado. ¿Sí, no hay ningún problema? Licenciado. ¿Ningún problema? Mire, lo tengo esto, pero esto ya lo vamos a ver. Se los puse aquí porque esta es mi orientación para dar la clase. Entonces, nosotros tenemos ya esa ley impuesta, que es la ley del señorío, pero se crean instituciones jurídicas
instituciones jurídicas que lo que hacen es efectivamente refrendar la vieja y la ultranza postura del esclavismo desaparecido 1800 años anteriormente. Hoy lo retraen de nuevo a la colonia bajo una constitución papal o de reinado que se le conoce como la encomienda y el repartimiento. ¿Qué significó eso? Repartir y encomendar indígenas, repartir tierras y encomendar indígenas. Los encomenderos y los repartideros no era más que eso. Y se repartía la tierra de acuerdo a quienes poseían tierra en función de la institución caballería. ¿Ustedes saben cuántas manzanas de tierra tiene una caballería? 164, Lick. No, Lick, son 64 manzanas. 64 manzanas. 64 manzanas. 64 manzanas. Me pasé, Lick. Y aquí hay fincas que tienen 500 caballerías. Y no una. Las grandes fincas de este país. Por ejemplo, yo llevo un caso ahí, efectivamente, en una finca donde ahí nacieron los tatarabuelos de los hoy poseedores de la tierra. Ahí hay hospitales, hay escuelas, pero están dentro de una finca. Y hoy vienen los herederos de esta finca y vienen y militarmente los sacan de la finca. Militarmente los tiran allá a la carretera. Ahí no hay derechos humanos con carpa para los niños tirados en el asfalto después de vivir eternamente ahí, compañeros. Hemos planteado demandas, pero especialmente hay una demanda que tiene hoy, como decimos vulgarmente en Oriente, pariendo a los terratenientes porque están demandados por que les paguen todas sus prestaciones laborales que históricamente le compete a esa gente por cuidar la finca. No es simplemente echarlos. Son fincas totalmente históricas. Ya vamos a ver más adelante cómo vamos manejando. Recuerda que estoy hablando todavía del origen del Estado y el derecho y apenas estoy hablando de una encomienda y un repartimiento dictada por qué legislación. ¿Qué legislación dictó esto? El señorío. No, pero ¿qué legislación? ¿De dónde viene inspirada esa legislación? ¿De qué parte del mundo? De España. ¿De España? La corona española. Claro. Si aquí es el Estado español el que manda. Yo ya dejé por un lado la conquista. Yo ya dejé por un lado que, por ejemplo, la conquista precisamente de Centroamérica tiene que ver principalmente por la conquista de México, y de la conquista de México se deriva Pedro de Alvarado, etcétera, etcétera, entran a América, van a El Salvador y etcétera, etcétera. Y esas condiciones se imponen efectivamente drásticamente, militarmente. Pero ya estamos hablando de la colonia, ya estamos hablando cómo hacer producir esta tierra si efectivamente no hay oro, porque lo único que andaban buscando afanosamente era efectivamente los metales preciosos. Entonces tenemos una claridad en esto. Primero, entender, solo permítanme un segundo, compañeros. Bien. Decía entonces, la corona española ahí está. Ya estamos hablando que hay disposiciones legales aquí que cumplir. Y una de ellas es precisamente
las leyes colonialistas y cómo manejar los conceptos legales coloniales, leyes agrarias coloniales. Y dentro de las leyes agrarias coloniales está esa, la ley del señorío. Pero también viene la tierra como aliciente en España para alentar sería en este caso españoles para que matrimonialmente se vinieran acá y aquí se les iba a entregar tierras e indígenas, como andar con un tuk-tuk, diría yo, con una bocina arriba, váyanse a Guatemala, que allá van a tener tierra y van a tener indígenas, ustedes ya se rayaron, tierra, lo que quieren, si quieren buscan oro, pero váyanse para allá con su familia, aquí los estamos esperando, todo es de gratis. Y empujaron efectivamente esa política de alentar a la gente para colonizar acá. Y se vinieron y les dieron tierras y les dieron indígenas. También habían disposiciones legales en el cual había que preservar o cuidar precisamente a los indígenas. Había que cuidarlos. ¿Por qué había que cuidar la tierra? Porque era donde sacaban ellos chiribiscos para hacer fuego o comer culebras o conejos o lo que encontraran ahí. Pero estar ahí significaba como una zona militarizada, una zona con el objeto de tomar gente y llevarlos a las fincas. Solo se pueden imaginar ustedes durante cuánto sí se le impuso al indígena guatemalteco este tipo de consideraciones. No tiene ni madre, pues. ¿Cómo no va a haber un rencor? ¿Cómo vamos a celebrar el bicentenario? ¿Cómo vamos a generar una práctica diferente al criterio que nos enseñaron desde la primaria, donde fuimos a marchar, sacamos la bandera, etcétera, etcétera, etcétera? Bajo las condiciones del criollismo, que es lo que vamos a hablar, bajo los valores del criollismo. ¿O cómo vamos a celebrar el bicentenario? Ahí pasan en las redes, por ejemplo, qué bueno que hizo el ejército al frente con Otto Pérez Molina en el Quiché. ¿Ustedes qué saben que es un país colonizado? ¿Será que Guatemala todavía tiene perfiles de colonizado? ¿O será que Guatemala es un país colonizado, compañeros? Para mí es un país colonizado, licenciado. Le saluda Sergio Quiñones. Perdón, compañero. Que para mí es un país colonizado, le decía. Mi nombre es Sergio Quiñones. Déjame, Sergio, ahí. ¿Alguien más? Sí, Sergio, por favor. Es que oía algo extra por ahí. Sí, Sergio. Perdón, licenciado, es que como parte de mi trabajo estoy viendo también el tema del estado de prevención, que si lo aprueban o no lo aprueban, por eso es lo que escucha de fondo, que lo tengo. ¿Y cómo va esa cuestión? Si no me van a meter al bote ahorita. Pues aún no lo han votado, la realidad es de que no lo han votado. Yo creo que no van a llegar a ningún acuerdo porque no tienen ni los votos para votarlo ni los votos para aprobarlo. Entonces va a estar... Sí, igual, porque se tiene que aprobar o improbar. Pero le decía que sí pienso de que nosotros somos un país colonizado. Colonizado porque todavía vivimos en muchos aspectos de la colonia. La colonia lo que hizo fue darle el país a un grupo de familias que se hacían cargo de Guatemala y que tomaban las decisiones sobre ella, sin importar lo que decían las demás personas. Por eso pienso que somos un país colonizado. Actualmente, las mismas familias que conforman el CACIF están manejando el país. Y no solo ellos, sino también las decisiones extranjeras. Y entonces nosotros no tenemos la libertad
de poder tomar nuestras propias decisiones como país. Eso es lo que yo pienso, licenciado. Vamos a votar ese tema. Me parece bien el que yo entendería que el estar colonizado no necesariamente tiene que ser de la colonia, porque yo he visto quienes se compran sus camisonas de 2.500 quetzales, 2.000 pesos una camisa que dice Nike, hasta para hacer propaganda. Miren ese alcalde pendejo de Puerto Barrio celebrando su cumpleaños en Miami. ¡Qué asco! ¿Cuál es el concepto de la colonización? Va fundamentalmente en temas mentales. Colonizado, dolarizado. Le agregaría yo McDonaldizado. Que aquí las papas fritas y el Big Mac pesa. Yo he visto niños que ahí van con su papá y les digo porque a mí me ha sucedido, no es a mí también me ver a los niños casi besándole las patas, un pendejo payaso es. Ya ven que los talibanes tienen prohibido que pasen caricaturas, o sea, de animales que hablan. Solo nosotros aceptamos eso. No estará hablando un ratón, un pendejo pato. Claro, pero como tenemos una libertad, nos duele en el alma desaparecernos de Porky, de la Blancanieve y todos los pendejos animales que hablan. Nos duele. Pero en el fondo, ¿qué trae eso? Una dependencia. Somos profundamente un país colonizado. Basta ver la deuda externa, licenciado. Estamos más que endeudados. Y entonces, ¿qué le queda al gobierno? Aceptar las disposiciones, un dichoso tercer país seguro, porque si no la amenaza era retirar cualquier ayuda. Vivimos besándole las patas al extranjero. Yo estoy de acuerdo con usted. Y usted lo dijo todo. ¿Quién se negó a ese tercer estado seguro? ¿Alguno de ustedes, compañeros, se opuso? ¿Y cuál es el significado de ese estado seguro? Casi nos hubiera ocurrido como perder Belice. Por poco nos ocurre eso. Ya se había dispuesto un tercer estado en Centroamérica que ocupaba precisamente Huehuetenango, San Marcos y Xela, creo, con dinero, con ejército, con lo que sea. Como que hubieran ido a meter al Medio Oriente a los judíos, donde causaron aquellos graves problemas y que todavía existen. Ese tercer estado seguro no era más que una imposición colonial norteamericana, como la que se hizo en 1954. Pero lo voy a dejar ahí, porque vamos a entrar a hablar de esto. Compañero, yo quiero robarles un poquito su tiempo. Y yo realmente tengo que viajar, tengo una autorización, pero quiero primero vérmelas cómo me va ahorita. No sé qué es lo que va a pasar, pero quisiera rogarles la venia. Me voy a retirar. Quiero saber qué es lo que pasa de aquí en adelante, qué es lo que va a pasar de aquí a este escenario. Dejo ahí la clase, compañeros, y buenas noches, y ruego por favor las disculpas del caso. Ya encontramos la mecánica para continuar, que de hecho no vamos mal, vamos bien en este escenario. Ya les dije que 45 minutos es la técnica para esto, solo les voy a robar 3 minutos en ese sentido. Así es que buenas noches, compañeros, y nos miramos otro día, ¿de acuerdo? Buenas noches, licenciado. Feliz noche, compañero. Se cuidan, por favor. Disculpe, ¿algún tema en específico que nos recomiende o nos sugiera? Mañana se lo voy a trasladar, en el chat, en el chat. Ahorita dejémoslo por ahí. Muy bien, muchas gracias. A usted, compañera, buenas noches. Buen viaje. Licenciado, feliz noche. Igualmente. Feliz noche, licenciado. Buenas noches.